El 2024 pasará a la historia como el año de las elecciones. Más de la mitad del mundo fue llamada a las urnas en todas las regiones del planeta. Se votó en Estados Unidos, en la Unión Europea, en India, México, Brasil y bueno, dizque en Rusia también, ¿no? En muchos países africanos igualmente. Pero detrás de este maratón electoral la pregunta sigue siendo, ¿la democracia salió fortalecida o por el contrario sufrió un golpe de desgaste? Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo por sintonizar a Warrior Diplomacy, este podcast donde intentamos explorar el complejo pero muy interesante mundo de las relaciones internacionales y las dinámicas del poder mundial. Y en este episodio vamos a explorar por qué creemos que 2025 no va a ser exactamente el año de la recuperación democrática que muchos pensaban, sino uno de expectativas frustradas, instituciones debilitadas, ciudadanos desencantados y el auge de liderazgos autoritarios que marcarán el inicio de una era muy incierta. Y para discutir sobre la salud democrática global me acompaña un muy buen amigo y un gran joven profesional, Santiago Barrail, Policy Officer en el European Partnership for Democracy. Y como lo he dicho, un muy buen amigo aquí en Bruselas. Santi, es un gustazo tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabio. Un placer hacer mi debut como Warrior. Un gran fanático de este espacio y sobre todo de los jóvenes participando, ¿verdad? Un tema en el que trabajo mucho. Y hoy para tocar un tema que me apasiona mucho y a la vez, bueno, estas semanas me preocupa bastante. No, sin duda, no eres el único preocupado, Santi. Creo que hoy vamos a tener un tema un poquito más amargo sobre algo que no me gustaría que fuese el caso, pero bueno, aquí estamos. Y para aquellos oyentes habituales, se darán cuenta que estamos estrenando un formato nuevo, un formato renovado del podcast llamado Notas al Margen. Es una manera de volver a tratar de dar un toque refresco a Keeping Up with the Warriors, un nuevo nombre y un estilo. Y es un espacio donde tratamos de explorar estas preguntas, ideas, reflexiones que quedan fuera de los episodios de análisis más concretos, ¿no? Donde hablamos de temas muy específicos, regiones. Y bueno, queríamos tener también un lugar donde poder hablar de estas tendencias globales, cosas que no se pueden rastrear a un lugar preciso, y no creo que hay mejor manera que hablar de la democracia y de los ataques y la erosión a la democracia como este hilo conductivo que no podemos ponerlo solamente en un país, sino esto es una tendencia global. Y bueno, tenemos que abordarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Y hoy vamos a tocar principalmente tres temas: la crisis de la representación y la participación democrática, qué impacto tiene esto en las instituciones que nos rigen y las repercusiones globales de esta erosión democrática. Y bueno, yo creo que la pregunta central, Santi, es si estamos entrando a un nuevo mundo iliberal, y explicaremos más eso en detalle a lo largo de esta conversación. Pero bueno, dejando esta breve introducción atrás, empecemos con el primer tema y la conversación de hoy. Pues Santi, entrando en este primer bloque, hablar de la crisis de la representación y la participación ciudadana, ¿qué razones crees que estén dando a este evidente descontento social en cada esquina del mundo? Comenzando un poquito por las elecciones de 2024, ¿verdad? Vimos una tendencia que ya data de unos cuantos años, esta tendencia un poquito antipoder. Es algo que realmente viene afectando a todos los países y lo vemos mucho con nuestro querido continente latinoamericano. Muy pocos países se salvan y de verdad vemos que a muchos gobiernos les cuesta realmente conseguir esa reelección, ¿verdad? Tenemos una ciudadanía, un pueblo que realmente está bastante cansada de estas promesas incumplidas y de mucha incertidumbre. Yo creo que eso es lo que más le caracteriza a esta era moderna, es la incertidumbre. Y de verdad eso le genera un poquito de ansiedad y terminan optando por unos cambios muy radicales. Yo de verdad me quiero centrar en eso, ¿verdad? O sea, me parece que tenemos unos problemas modernos y muy globales. Son problemas que trascienden fronteras, entonces que generan mucho agobio a la población, generan que hay muchas cosas fuera de su control. Entonces terminan votando por líderes que no pueden resolver esos problemas. Tenemos un mundo muy acelerado, tenemos, bueno, mucha inflación, migración, cambio climático, crimen organizado, avances tecnológicos. Todo esto genera un futuro muy incierto para todos, ¿no? ¿Verdad? No solamente para gente como yo y vos, para el ciudadano promedio que vive en los países latinoamericanos, en los países africanos. Y creo que, bueno, en Warrior Diplomacy muchas veces lo tocaron, ¿verdad? Creo que la última vez que lo escuché fue en el preview para el 2025, que tocan mucho que el populista siempre se centra un poquito en lo que dice el pueblo siempre, pero también creo que hay un tema muy existencial de que esta crisis a la que nos enfrentamos de verdad o es cambio ahora o nunca.
Y eso es una crisis que el ciudadano se enfrenta todo el día, sea desde el punto de vista de su cultura, que está relacionada a la inmigración obviamente, sea al medio ambiente, relacionado al cambio climático, o a su trabajo, relacionado a muchas cosas, a la inflación, a la innovación tecnológica. De alguna manera todos estamos inquietos, sea cual sea nuestra causa por la que votamos, estamos inquietos. Esta misma inquietud da lugar a que políticos, líderes, jueguen con ese miedo, con esa inquietud y traten de resolver o señalar el dedo, a lo mejor problemas, bueno, a factores externos, ¿no? Hablando del tema de la migración, siento que usualmente muchos líderes ponen ahí el dedo, decir, cada problema viene de ahí, del foráneo, o yo qué sé, cada problema viene del comercio internacional, como que tratar de arrastrar cualquier problema, inquietud a cosas muy concretas, a lo mejor no es el único factor, puede que juegue, pero los políticos lo utilizan como para diferir toda esa ansiedad hacia ese problema, ¿no? Y otro factor interesante es la radicalización de este mismo discurso político, que, bueno, cada vez da lugar a que haya menos espacio para un consenso político, ¿no? Estamos viendo una polarización completa en cada aspecto de la sociedad. Lo hablamos hace rato, Santi, antes de grabar, como inclusive con gente de nuestras familias, se nos hace cada vez más difícil tocar temas que antes se podían conversar, ¿no? Y bueno, esto lo extrapolas al panorama político y es lo mismo, ¿no? Cada tema es completamente político y polarizante. Y es difícil encontrar un espacio ya a la hora de hacer política, porque tienes 2 lados que están enfrentados y es o ganar o ganar, ¿no? Y si no ganas, romper al otro. Ya no hay una manera de hacer ese, no sé, esa coalición y hace que cada vez ambos lados de los aspectos políticos se polaricen y se manden más a los lados contrarios, ¿no? Sí, con la polarización es algo muy simpático, porque yo inclusive te argumentaría de que las redes sociales nos hacen dar cuenta de lo polarizado que estamos. Las redes sociales facilitando mucho la opinión minoritaria, la opinión un poquito obscena, la opinión un poquito exagerada, radical, como quiera decirle, esto nos hace dar cuenta y nos hace pensar que el otro lado del argumento todos son así, cuando en realidad no lo es. Y creo que no sé si te pasa a vos, Fabio, pero yo, siendo un poquito más moderado, diría, en mi política, en mis causas, termino defendiendo causas que son más extremas cuando hablo con la gente del bando opuesto. Algo que me pasa bastante seguido. Y esto es realmente viene mucho de las redes sociales, ¿verdad? O sea, las redes sociales favorecen mucho un debate bastante tóxico. Y como lo tocaron muchas veces en Warrior, un debate simple. Queremos que las cosas sean simples, porque son problemas tan complejos que nos agobian. Entonces buscamos respuestas simples. Es bastante natural, me parece. No, estoy de acuerdo contigo. Las redes sociales, se habla mucho de este concepto de las cámaras de eco, ¿no? Que al final intensifican, bueno, estos algoritmos intensifican el mensaje de aquellas publicaciones o comentarios usuarios que tienen interacciones similares, opiniones similares a la tuya, porque hace sentido que el mayor tiempo que ocupas en esta plataforma, pues, es de esa misma ideología, la que tú tienes. Entonces, te hace pensar que toda la gente a tu alrededor tiene la misma opinión que tú, y cuando hay momentos de debatir de estos temas, pues, claramente, digo, es imposible debatir en estas plataformas porque no hay manera de comprobar datos. Y lo segundo es todo el tema del contenido generado por inteligencia artificial o la desinformación, que es complicado debatirlo, ¿no? O sea, tú y yo inclusive en este podcast tratamos de hablar de hechos, pero es complicadísimo, ahora mismo para el oyente promedio poder decir fact check a cada una de las cosas que estamos platicando. Y en temas cuando son tan polémicos, tan importantes, pues complican las cosas, ¿no? Y de verdad siento que ahora con estos avances tecnológicos cada vez va a ser más difícil de diferenciar entre lo real y lo generado por estas tecnologías. Y imagínate las consecuencias que tiene, ¿no? De por sí ya las plataformas digitales son no estoy a decir un arma, pero una herramienta masiva de influencia. Lo hemos visto ya con casos muy concretos en Moldova, en Rumania, como actores externos influyen. Creo que esto no es algo nuevo, se ha visto mucho tiempo anteriormente, pero ahora es más, no sé, siento que está más en la discusión del día a día, ¿no? Cómo estas plataformas influyen en los procesos democráticos y es una cuestión abierta, ¿no? ¿Se debería o no interferir? ¿Es libre, no es un campo libre a influir? No lo sé, ¿ustedes cómo lo ven desde tu campo? ¿Crees que, no, porque siempre es este debate de la libertad de expresión, ¿no? Tienes la libertad de hablar de estos temas, aunque estés mal, aunque sea una percepción radical. Sí, o sea, hasta cierta manera tienes derecho de hablar de eso, pero hay veces que ya influye con temas sensibles, ¿no? O sea, instar al odio, tal, pues ya tampoco puedes permitir eso desde mi perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de problemas modernos, también creo que como problemas modernos complejos, podemos hablar también de medios de comunicación modernos y muy complejos.
son medios de comunicación que avanzan mucho más de lo que podemos regularlos y de lo que podemos adaptarnos. O sea, creo que justo cuando comenzamos a adaptarnos un poquito a las redes sociales y al nuevo fact-checking, cayó el AI, cayó la inteligencia artificial. Y ahí nos genera un montón de nuevos problemas a lo que tenemos que adaptarlo a medida que vamos teniendo lecciones, que vamos debatiendo. Yo creo que de verdad esta mezcla de problemas muy complejos, problemas muy globales, que de verdad cuesta mucho resolver, que se debaten en plataformas que favorecen mucho esa radicalización. Y yo creo que ahí de verdad esto favorece más allá del descontento, favorece una frustración. O sea, yo creo que esa es mi palabra favorita para describir como todos estamos un poquito frustrados, porque aunque yo creo que el descontento creo que queda muy, muy bajo para cómo caracterizamos un poquito el sentimiento que tiene el pueblo hoy en día y la gente. Inclusive las élites, ¿verdad? Inclusive diría que las élites están frustradas. Yo creo que esa es la mejor manera de ponerlo. Sí, no, y esto da lugar a candidatos cada vez más disruptivos, ¿no? Que tratan de romper con cualquier status quo, prometiendo un cambio completamente radical. Y creo que es también una tendencia de estas que hablamos para este año, ¿no? La esperanza de cambio, ¿no? La disrupción y mucho populismo, ¿no? Como que tratamos de englobar las tendencias que creo que veremos este año en eso. Y ahí recalco el concepto del disruptor, porque creo que esa es una característica que vemos cada vez más y más en nuestros líderes, ¿no? Y obviamente se nos viene a la cabeza Donald Trump, se nos viene claramente a la cabeza Elon Musk, Javier Milei, pero cada vez escuchamos más y más candidatos, a lo mejor no tan a nivel nacional, pero empieza este estilo de perfil a tener más relevancia. Estamos hablando de gente, como bien lo dices tú, frustrada tal, que quiere un cambio y van a escuchar a cualquier líder que les ofrezca la cosa más distinta a la que están acostumbrados. Y usualmente a nivel de retórica, a nivel de campaña, te viene bien, pero luego ya llegas al gobierno y pone en marcha estas campañas tan disruptivas, creas mucha fricción y no sé, siento que es difícil a lo que volviendo a lo que dije antes, esos compromisos que al final cualquier plataforma política tienes que hacer. Ahí yo creo que tocas en muchos temas muy importantes que creo que vamos a tocar un poquito más después también. De verdad yo quería, o sea, con mucho de esto que estamos hablando, quería resumirlo un poquito en cuál es la crisis que de verdad afecta a nuestras democracias. O sea, cuál es de verdad, cómo resumimos este problema. Y muchas veces se le asigna, yo diría, dos cosas. Uno, una crisis un poquito de performance, una crisis de producción, que ahí vamos por otro tema de que la democracia simplemente no ha de comer, como un argumento muy famoso. O sería el argumento de la crisis de la representación, ¿verdad? Creo que muchas veces la conclusión de la gente, del pueblo y de los ciudadanos es que nuestros líderes no nos representan, no nos sentimos escuchados y creo que nos pasa a mí, a vos también, o sea, nadie está excluido de esto. Es una percepción de que existe una clase política y económica que tiene sus intereses y que de verdad no escuchan a los votantes. Y a mí esto me hace pensar mucho, pero de verdad porque yo pienso, ¿cuándo nos representan los líderes? O sea, este es un problema que viene de hace rato. O sea, ¿por qué de verdad esto sale a la luz ahora? Hoy en día inclusive tenemos líderes que nos representan más. Tenemos mucha más diversidad en las cámaras de diputados, entre los jueces, inclusive a nivel ejecutivo, ¿verdad? O sea, antes estas élites políticas eran mucho más cerradas y mucho más difíciles de acceder para el ciudadano común. O sea, yo te dejo un poquito a vos como también pensar un poquito cuál es de verdad la crisis que tiene nuestro sistema político hoy en día. No, sin duda, Santi, creo que son temas complejos y me encantaría poder tener una respuesta a cada una de ellas, ¿no? Porque son demasiados y sí, no, o sea, simplemente para arrastrarte ahí, y el punto es que sí, es muy difícil sentirte 100% identificado hoy en día con un partido en concreto, ¿no? Como que hay ciertos que dices, vale, mi percepción va por aquí y por allá, no me siento identificado al 100%, pero por ahí puedo tirar, pero no es que me encante, ¿no? Y siento que cada vez más, por lo menos en México, uno vota por el candidato el menos peor, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Deberías poder tener una opción válida con que vaya con tus ideales, pero por lo menos en mi país no noto que haya muchos ideales concretos, hay mucho oportunismo político, creo que es una tendencia que vemos mucho reflejada en muchos países de América Latina, y ahí los candidatos, pues, ven qué manera les va a dar la victoria, no tanto qué ideal debo de seguir. Y fíjate que noto un contraste eso a veces en otras partes del mundo donde sí veo un attachment más fuerte a ciertas posturas políticas, ¿no? Pero por lo menos en América Latina siento que depende un poco de cómo veo la tendencia y qué digo, ¿no? O sea, sí hay tendencias generales, pero no sé, a veces siento que hay una no concuerda con lo que
los partidos según esto deben de representar. Pero Santi, yo te diría, vayamos al segundo bloque y hablemos más en concreto de cómo todas estas percepciones, estas tendencias están afectando más directamente a nuestras instituciones y a la, no sé, a la gobernanza democrática global. Santi, entrando en este segundo bloque y hablando más en concreto de este impacto a las instituciones, como lo tratamos de hablar un poco hace rato, pues la gente vota líderes que dicen que van a remediar los problemas y sus problemas de representación de aquellos ciudadanos, y al final terminan dañando las instituciones, pues bajo este pretexto de que hacer que este sistema sea más similar a lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo busca, ¿no? Y te pregunto yo a ti, ¿tú crees que estos cambios que estamos viendo alrededor del mundo están fortaleciendo la democracia o simplemente estamos viendo este desvanecimiento de los centros políticos? ¿Tú crees que las acciones que se están llevando a cabo pueden tener efectos fuertes contra los pilares democráticos de los países? Sí, bueno, sí, para relacionarlo directamente al bloque anterior, que me pareció una conversación muy interesante, si el pueblo considera que sus líderes no le representan y si esa es la conclusión final para resumir su frustración, terminan votando a líderes que dicen representarlos. O sea, aunque sea parcialmente, aunque sea al 51 52% del pueblo, esa es la lección que ellos tienen, ¿verdad? Y miremos muy rápidamente al caso más flagrante y más obvio que es Estados Unidos, ¿verdad? O sea, el regreso de Trump de verdad ha generado una inquietud para la democracia bajo el pretexto del pueblo. O sea, se está usando ese mandato popular que Trump tiene, una diferencia de 2 millones de votos, creo que un alrededor de 2%, un margen de 2% con su rival Kamala Harris, para hacer toda la agenda populista que tiene. Hay muchas tendencias muy preocupantes ahí, o sea, podemos estar, creo, toda la noche hablando de esto. Yo realmente me gustaría centrarme en este tipo de política blitz, ¿verdad? O sea, creo que la mejor manera de describirlo es una política acelerada, es una estrategia de inundar completamente a la oposición, a la prensa, inclusive a las cortes, ¿verdad? Creo que eso es lo más preocupante. O sea, de verdad yo creo que, o sea, a través de órdenes ejecutivas, o sea, podemos de verdad considerar a la rama legislativa americana, al Congreso, a House of Congress, como inútil, hasta próximo aviso, hasta las siguientes midterms, inclusive yo iría más allá, o sea, realmente hoy en día en Estados Unidos el balance en poder resta en las cortes, e inclusive hasta un cierto límite. O sea, yo creo que eso es lo más preocupante que estamos en Estados Unidos. Y estamos hablando del país líder, ¿no? Como solía ser el estereotipo perfecto de una democracia sólida, fuerte, un país avanzado. Y digo, tampoco somos tú y yo nadie como para criticar un sistema que lleva años en vigor, pero es verdad que estamos empezando a ver erosiones en los balances del poder, ¿no? O sea, empezando con un candidato con el pasado que tiene, que se enfrentó ante serios tiburones. Digo, entiendo esa manera de ver a uno inocente hasta comprobado lo contrario y lo acepto, lo entiendo, pero se me hace brutal que un felon pueda llegar a ser presidente, pueda perdonar, perdonar ser presos, a otros presos y ser inmune, ¿no? O sea, que todo lo que hagas mientras seas ejecutivo sea inmune a ser revisado. Es que se me hace ya impresionante, ¿no? Y también el hecho de que puedas politizar tus cortes se me hace brutal. Creo que eso coincide mucho con una tendencia que se ve bajando el río Bravo en México, ¿no? Que es también otro tema principal de cómo estas instituciones se están erosionando, que es cuando estos checks and balances se tiran para abajo, ¿no? Bajo también esta justificación de democratizar cada rama del gobierno, ¿no? Que digo, lo platicamos antes, que a nivel de papel suena muy bien. Sí, claro, vamos a democratizar y que sea voto directo cada rama del poder. Suena muy bien, pero al final estas ramas están hechas para que se chequen unos a otros. Y por lo menos en México la tendencia es que si un partido va ganando y tiene las de ganar, puede controlar cada una de estas ramas y ese poder es uno muy limitado. Sí. La situación de tu querido México, creo que una situación de la que me descuidé un poquito y no le presté tanta atención, pero últimamente ya más. Y sí, como decís, usar el mandato del pueblo y inclusive esta conclusión de la crisis de representación, de decir, bueno, como un ejemplo muy concreto, los jueces no nos representan, los jueces van en contra del pueblo. Solución, votemos a los jueces. Hagamos que los jueces representen a la gente, represente al pueblo. El problema con esto es que hasta la democracia más saludable, la cual México ya no lo es, esto
está transmitiendo una toxicidad y la polarización, que nos ponemos de acuerdo, es el problema más grande de la política, lo está transmitiendo a la última rama de poder que no tiene esa polarización. O sea, si esa polarización afecta a la rama legislativa ya bastante y al poder ejecutivo, ahora la tendremos en la rama judicial. O sea, de verdad estamos pasando el virus, lo estamos esparciendo un poquito. Sí, no, definitivamente es algo que yo y creo que muchos mexicanos comparten, ese miedo a, digo, a lo mejor para el corto plazo te viene bien, a lo mejor para el partido en vigor, le viene bien poder sacar su agenda y suena muy lindo, pero para la larga yo tengo mucho miedo cuando llegue un candidato que de verdad traiga una agenda muchísimo más fuerte, porque creo que al final las polarizaciones que vemos hoy en día se van a seguir reflejándose y polarizando cada vez más y más al electorado. Y tengo mucho miedo de algún político autoritario como lo que vemos en El Salvador, que llega al poder en México bajo la justificación de vamos a ponerle orden a este país con mano dura y tenga la manera de poder controlar todas las ramas del poder. Y ahí ya, o sea, yo honestamente siento que México es un país que podría caer en ese autoritarismo militar de una manera muy fácil, porque otra cosa que tampoco creo que hablaremos tanto el día de hoy, pero es la militarización de un gobierno, ¿no? Yo creo que el caso más claro que tenemos en América Latina es El Salvador, ¿no? Donde claramente ahí, cuando tu presidente lleva al ejército a una cámara legislativa, te habla un poco de por dónde va la cosa, ¿no? Y es otro concepto que hablamos mucho, Santi, ¿no? Del el dilema del buen dictador. De que mucha gente dice que va a apoyar a una figura fuerte, una figura que va a poner orden, siempre y cuando te dé resultados. Y a corto plazo viene muy bien. Ok, arrestas a un tercio de tu población, las cosas se calman, pero a la larga, ¿qué pasa? Vas en contra de la oposición, vas en contra de la prensa libre, y si aparte de eso tienes el control de las otras cámaras y ramas del gobierno, es que eso es una dictadura de manual. Y la gente lo apoya, que es lo que a mí más me sorprende. Lo entiendo por dónde va, pero me sorprende mucho. Y algo muy difícil de contrarrestar, ¿verdad? O sea, mi argumento favorito, y alude mucho a lo que estás diciendo, es que estos métodos iliberales y populistas, puede que los apoyes porque al final apoyas la causa. Entonces, el fin justifica un poquito los medios, ¿verdad? Entonces, yo a este argumento lo hago muchísimo a mis amigos que están muy a favor de Bukele o inclusive muy a favor de lo que hace AMLO, el partido Morena, hoy en día en México. Sí, hoy en día estás a favor de las causas, pero justificando estos métodos, te estás asegurando que en el futuro venga alguien más que tenga una causa contraria a la tuya para que use los mismos métodos. Y eso en México lo veo muy, muy preocupante. O sea, como decís, hoy en día tenemos una presidenta que, bueno, tiene causas, las podemos estar de acuerdo, mucha gente puede estar de acuerdo con sus causas, pero eventualmente te va a traer a un líder que va a usar los mismos métodos para causas con las que no está de acuerdo. Eventualmente te toca a vos ese problema. Y eso genera precedentes en México, pero genera precedentes en Latinoamérica. Y hablando de precedentes, el que más crea precedentes es Estados Unidos. Ya lo vimos en el primer periodo de Trump, el Trump 1.0. Trump 1.0 generó un montón de precedentes y un montón de tendencias que hoy en día nos afectan en Europa, y Trump 2.0 va a generar más. Más me da. ¿Y sabes qué? Es un factor que llevamos semanas, llevamos un poquito menos de un mes, un poquito más de un mes con esta presidencia y parece que han pasado años. O sea, yo creo que algo que se nota más fuerte que nunca es este enfoque ideológico slash cultural, ¿no? Como que de verdad tener un enfoque muy fuerte a la manera en la que Trump ve el mundo y esto se ejemplifica con esa manera de cancelar cualquier programa de diversidad, de equidad e inclusión, que oye, podemos también estar de acuerdo que a lo mejor la administración pasada lo llevó a un límite, podemos entrar en una discusión muy larga sobre eso, pero siento que esto está llevando la batuta en su manera de hacer política, ¿no? Las negociaciones con Ucrania, la relación con la Unión Europea, como que todo va a tener un underlining ideológico que ya va a marcar la agenda internacional, porque como lo dices tú, primero es en Estados Unidos y luego eso se termina cayendo al resto de los países, ¿no? Y en Europa creo que también es el caso. Estamos también en un momento crucial en la política geopolítica del continente. Elecciones fuertísimas en Alemania. Creo que también se ha reflejado mucho esta agenda cultural, las instituciones, ¿no? También este partido de extrema derecha ya siendo un poco más aceptado por la población. Y está la cuestión de hasta dónde trazas esas líneas, ¿no? Porque es válido, ¿no? O sea, por más que no estemos de acuerdo con los extremos, son opiniones creo que democráticamente válidas, pero está la cuestión que muchos parlamentarios se hacen, ¿no?
¿vas a hacer pacto con eso o no? Si no lo haces, la gente se frustra más y siguen votando a ese o todavía un extremo más. Pero si sí que haces ese pacto, pues a lo mejor terminas jodiéndote a ti mismo y estas mismas instituciones de las que hablamos, ¿no? Porque son partidos que luego traen agendas para desmoronar las mismas instituciones que los mantienen ahí. Es un debate muy, muy difícil, ahí entras en verdad. O sea, yo creo que más allá de lo que pasó en Alemania, que fue una campaña muy tóxica en la que se metió el billonario del mundo, el Elon Musk, se metió. Algo muy preocupante fue lo que pasó en Rumania, donde de verdad se llegó a cancelar la elección y hoy en día estamos, creo todavía no tenemos fecha para las elecciones en Rumania, que serán este año. Hay un debate muy difícil ahí y de verdad, hasta a mí, alguien que estudia mucho la democracia, me cuesta mucho explicarlo. Yo siempre digo, miremos bien el proceso, miremos bien la metodología y cómo se aplican esto. Porque lo que decías antes de Estados Unidos, también se aplica acá en Europa. O sea, al final están usando la misma metodología, sea cual sea la causa, sea cual sea la política, hay un mismo underline, hay una misma manera de hacer las cosas. Y al final de cuentas, eso es el populismo. El populismo es una metodología más que una causa. Ahora, con lo que está pasando en Europa, yo, si hablamos de Europa, te doy un lado un poquito más positivo, es que en 2024, en el año de las elecciones, el centro se mantuvo. Es más, en uno de los países más sensibles y más, más liberales, podríamos decir, era Polonia, y Polonia recuperó un poquito una coalición de centro, una coalición un poquito más moderada. Ahora, está costando mucho revertir todo lo que hizo el gobierno iliberal de Polonia. En las elecciones europeas de junio de 2024, no se dio, no se materializó completamente esta ola de extrema derecha que estábamos viendo. Y ahí entramos en un problema en el que vamos a tocar, creo, en el tercer bloque, que es muy interesante, de que estos extremos y estas fuerzas liberales les cuesta mucho trabajar juntos. Porque como son liberales, son muy nacionalistas, terminan enfrentándose entre ellos. No encuentran mucho causa común, solo hasta un cierto punto. Lo vemos, hoy en día la extrema derecha está completamente dividida en Europa. Tenés a Meloni de un lado y a Le Pen y a AfD de otro. Ahí entramos en otro tema muy interesante. No, sin duda, Santi. Bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir un poco este segundo bloque, donde hablamos de cómo estas tendencias que estamos hablando, esta polarización, esta crisis de la representación, termina al final creando tendencias que afectan contra estos pilares democráticos, que es lo que sostienen a las democracias más fuertes. Y para ejemplificar otro, simplemente para terminar, se me acaba de venir a la cabeza, es lo que vimos en Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur también es otro país modelo a seguir, ¿no? De un proceso democrático con, según lo que pensamos, democracia fuerte y sólida, y vimos un intento de un golpe de Estado parlamentario, ¿no? Y eso creo que me hizo también darme cuenta que al final no hay que dar por garantizada ninguna democracia en el mundo, porque en un cerrar de ojos se te cae, ¿no? Brasil fue un país que también estuvo muy cerca de caer en otra autocracia, y miedo me da, ¿no? Miedo me da. Pero bueno, entremos en este último bloque, Santi, y hablemos de estas repercusiones, ¿no? De cómo esto puede extrapolarse al resto del mundo y bueno, tocar el tema si creemos que estamos entrando en una nueva época de iliberalismo. Pues Santi, tocando este último bloque, ¿no? Vamos a hablar de cómo todas estas tendencias que estamos hablando, pues repercuten al final en el orden global que vemos y en esta tela democrática que mantenía el orden, ¿no? Y creo que con el ascenso de Trump, ese orden internacional está completamente roto. Estamos entrando en un mundo nuevo y la pregunta es, ¿qué tipo de mundo es? ¿No? Se habla mucho del concepto del iliberalismo, y bueno, me gustaría preguntarte un poco a ti, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esto es una etapa nueva, una etapa que hay que tener ya marcada en el calendario 2025, el inicio de una nueva era? ¿O cómo ves las cosas? Bueno, y sigamos con esta cadena lógica que nos creamos en este episodio. Si asumimos que la frustración social y más allá del descontento va a continuar, que va a continuar, y asumimos, entonces, como establecimos en el segundo bloque, de que va a tener un impacto muy fuerte en las instituciones, vamos a comenzar a vivir en un mundo iliberal. Lo comenzamos a ver un poquito en cómo el gobierno de Trump se maneja con la política exterior, y este de verdad va a ser, para mi punto de vista, un mundo muy inestable. Estados Unidos está retrocediendo completamente, cerrándose para adentro, y está creando un mundo sin un modelo ideal. Siempre teníamos, o sea, todos los países del mundo tenían una aspiración a ser como Estados Unidos o como un sistema similar al de Estados Unidos.
Hoy en día no. Yo creo que hoy en día eso se acabó. Hoy en día tenemos un mundo dominado por la narrativa de mi país primero, my country first, America first. Eso es lo que de verdad va a marcar la tendencia para el 2025 y yo creo que esto va para rato, Fabio. Yo creo que acá me preocupan mucho estos choques que podrían tener los líderes y liberales. Hablando un poquito, o sea, un ejemplo muy simple sería, yo creo que Trump y Milley se podrían agarrar dentro de poco. Hay muchos temas muy sensibles económicos con el Fondo Monetario Mundial y ahí se vienen cosas muy, muy feas. Entonces sí, te paso un poquito a vos. ¿Vos qué pensás que nos depara este mundo iliberal? Mira, yo definiría a lo mejor la época en la que estamos entrando en un free for all politics, ¿no? Unas políticas todo mundo contra todos, sálvese quien pueda, que creo que es más o menos esa misma idea de mi país primero, ¿no? Cada país viendo a sus propios intereses, lo cual pone en una alerta, pues, modelos de cooperación económica como la misma Unión Europea, ¿no? Donde cada país está viendo sus propios intereses. Te pones a pensar qué va a ser de algo que se supone que es la coalición de todos hace un mejor sistema, ¿no? Y bueno, yo creo que otro aspecto que hay que tomar ya es el siguiente paso, que es ya la autocracia como tal. Creo que esto es un tema que no podemos ignorar. La amenaza está ahí, es tan real como siempre, y en 2024 hemos visto como muchos líderes autoritarios se han aferrado al poder y ya sea que han manipulado elecciones o eliminado a cualquier competencia real, ¿no? Tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Bielorrusia este año, y bueno, por cada paso adelante que vemos en el mundo de la democracia, siempre va a haber alguien tratando de desmantelar este proceso y dar 2 pasos para atrás. Y hay que recordar a los oyentes que esto no ocurre solamente en esos pequeños países menos desarrollados, sino que las autocracias están aprendiendo a jugar el juego de la democracia sin siquiera abandonar las estructuras de control, ¿no? Hablando de nuevo lo que se intentó hacer en Corea del Sur. Entonces, 2024, inclusive que estos regímenes más autoritarios sintieron la necesidad de mínimo pretender hacer elecciones, aunque fueran simulacros de participación, se consolidaron, ¿no? Y yo creo que esto es una tendencia que definitivamente seguiremos viendo, ¿no? Por más que queramos pensar que cada vez más se va a aceptar menos estos modelos, vemos el proceso histórico y no es el caso, ¿no? Y te digo un ejemplo, pero toquemos el caso de Rusia. Rusia es otro país que lleva bajo un régimen de acero años y no importa para dónde queden las conversaciones con Ucrania, que si se habla de victoria o no para Rusia, da igual porque el régimen de Putin seguirá ahí. La cuestión es cuando él muera, ¿qué sigue? Pero viendo para dónde va la cosa, no lo va a soltar. Y se me hace brutal, de vuelta, no solamente cómo estas instituciones, las élites tienen el poder político y económico controlado, sino también es la parte de la ideología, lo que la gente piensa, ¿no? Recordamos mucho el libro de 1984, ¿no? Que es ganar esa batalla en la mente de cada ciudadano. Y Rusia es un caso muy bueno, ¿no? Hablar de toda esa propaganda y tratar de cambiar cómo la misma población ve la realidad. Creo que China es otro caso que hace cosas del estilo, pero bueno, eso es una tendencia que creo que veremos por el resto del año, de la década que se viene, y las redes sociales, como hablamos al principio del episodio, y todas estas nuevos desarrollos tecnológicos creo que van a dar lugar a lo mejor a dictaduras digitales, ¿no? Y cosas que van por esa línea. Sí, ahí yo entro un poquito en un debate interno que me pregunto hasta qué punto tus Rusias, tus Chinas, que hablando pronto son estas autocracias más importantes en el mundo, sacando un poquito a Turquía y a los países del Golfo, no buscan tanto propagar sus propios sistemas. Yo creo que a máximo Rusia busca desestabilizar las democracias, pero no necesariamente busca imponer su propio modelo de gobierno. Por eso yo hablo un poquito de que es un mundo sin una gobernanza ideal, porque a nadie le interesa de verdad, como era en la Guerra Fría, imponer un poquito su sistema ideológico. Yo creo que todos, como estabas explicando muy bien, se están reflejando para adentro. O sea, de verdad creo que esa va a ser la tendencia más grande. Y me parece muy irónico. Si al comienzo mi argumento principal sería que tenemos problemas complejos y globales que no se pueden abordar prácticamente solos, hoy en día la decisión del gobierno en base a esta frustración del pueblo es de mirar para adentro. Y esto, si ya vivíamos en un mundo de anarquía internacional, hoy en día va a estar reforzado cada vez más. O sea, hablando mal y pronto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya va a caer completamente. Adiós. La OMC, Organización Mundial de Comercio, que, bueno, un sistema proamericano, podía argumentarlo, pero que al final daba estructura del comercio internacional. Chao, murió. O sea, entramos en un mundo en el que de verdad es muy, muy incierto. Y si antes de la monarquía internacional, no sé cómo caracterizaremos
este buen punto sin estas instituciones. Sí, total, una completa fragmentación del sistema y lo que se me hace muy, muy interesante es que paradójicamente la estrategia que Donald Trump ha llevado a cabo está facilitando esta transición, ¿no? Y al final son instituciones que fueron creadas por los Estados Unidos para beneficiar su control sobre el sistema. Y digo, no sé si es que tengo yo una percepción internacionalista de esto, pero si yo estuviera en la administración de Trump, le diría, utiliza estas herramientas a nuestro favor, ¿no? No abuses de ellas o no las descredites porque dejas un vacío del poder, como bien lo dices tú, para que otros actores intervengan, ¿no? Y lo ejemplificas perfecto. China y Rusia no se van a salir de estas instituciones, sino van a tratar de que sus ideas estén más presentes. Pero se me hace muy interesante cómo lo pones, porque es cierto que no quieren exportar esos modelos, a lo mejor no de la manera que lo creemos, pero a lo mejor al estar más presentes, más países los van a imitar, ¿no? Entonces, es un poquito eso, ¿no? Vale, vamos a tener más maneras de ver el mundo, de estructurarlo. A lo mejor no es una manera directa como antes de vamos a exportar el liberalismo a cada rincón del mundo, pero evidentemente se van a crear bloques, ¿no? Se van a crear sistemas y es claro que tenemos dos enfrentados, Occidente y Este. La pregunta es, ¿el sur global para dónde se va a quedar, no? Hablamos mucho de América Latina a lo largo de hoy. ¿Para dónde va a tirar América Latina? ¿Para dónde va a tirar el sudeste asiático? ¿Para dónde va a tirar África? Y aquí es otra vez la fragmentación. Habrá países que para un lado, habrá países que para lo otro, y al final eso creo que va a debilitar más cualquier esfuerzo del sur global para tener una, no sé, una voz más presente en las mesas de discusión global. Sí, ahí tocaba un poquito un tema que creo que tocaron en algo así, un episodio en Warrior, que era el tema de esta nueva Guerra Fría. Y yo entro un poquito en el campo de uno de tus colegas y uno de tus coanfitriones, ¿verdad? Que yo diría que no estamos necesariamente en una Guerra Fría. Yo creo que estamos en un mundo más multipolarizado, que este sur global no solamente va a estar como un tercero en este asunto, pero también va a ser una fuerza. O sea, yo realmente le miro al Golfo y creo que va a ser una fuerza. Y quiero volver a lo que estaba diciendo de Trump desmantelando un orden mundial internacional que era suyo, era de ellos, era de los americanos y más beneficiado a los americanos. Yo creo que la repercusión de eso, el impacto para Estados Unidos, va a caer como un baldazo a agua fría bastante pronto. Si te lo tiro la pregunta a vos, yo te diría, de acá a unos 2, 3 años, ¿qué pasaría? Mi argumento, por ejemplo, es, yo creo que de acá a 3 años, con todo este retroceso, el Medio Oriente va a explotar. Si el Medio Oriente de verdad llegara a entrar en otra etapa muy inestable, el impacto en la economía americana va a ser fuertísimo. Estados Unidos, si de verdad depende de alguien y de una zona, es de que ese flujo de petróleo esté tranquilo y esté estable. Yo creo que ahí se va a complicar mucho la cosa. Un Estados Unidos que retrocedió ahora le va a costar mucho volver a entrar en el futuro. Ese va a ser un ambiente, una región mucho más controlada por Turquía, Rusia y Arabia Saudita, China, entre todos. No va a haber un dominador claro ahí y ahí va a costar mucho volver a entrar. Yo creo que en el Medio Oriente Estados Unidos está tratando de verdad dejar que Israel se convierta en ese hegemón regional. Creo que la tendencia, por lo menos en Gaza, es clara para dónde Trump va a tirar. Y lo que más me impresiona, Santi, es la retórica tan abierta que ha utilizado el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, abiertamente hablar de una limpieza étnica de una población, o sea, llevarlo a ese nivel se me hace impresionante, pero es cierto que es una región que es un polvorín, siempre lo ha sido, y probablemente esta racha de violencia que hemos visto se tranquiliza un poco, pero sigues teniendo ahí a una Irán debilitada, con, pues, a lo mejor ahora una necesidad de sentirse seguro y con un desarrollo nuclear a cuestión de días, ¿no? Entonces, no quiero que se cumpla esa predicción, pero yo tengo el presentimiento de que vamos a ver algún desarrollo en ese tema en estos años y miedo me da, porque ahí ya abres una caja de Pandora de si ya empezamos a ver intercambios de misiles entre estos dos países, entre Israel e Irán, miedo me da que podía pasar, ¿no? Y como bien lo dices tú, es una región muy importante para los flujos comerciales y energéticos del mundo y se podría desestabilizar muchísimo la situación. Sí, una preocupación un poquito más cerca de casa. eh, Siempre pensábamos, ¿verdad?, que esta alianza iliberal trascendía fronteras, como lo dije antes. Esto no es el caso en Europa. En Europa tenemos un bloque liberal bastante fracturado. E inclusive estamos viendo con estas primeras semanas, que todavía estamos en la primera semana, en primeros meses de Trump, de verdad estamos viendo que
ya le está afectando mucho a gobiernos liberales de Europa. Giorgia Meloni tuvo que de verdad adaptarse porque Trump está amenazando con tarifas que afectarían a industrias italianas. O sea, eso sería un impacto directo a un gobierno, bueno, entre comillas, iliberal de Europa. Pasó lo mismo en Canadá. Canadá, la extrema derecha, otra vez muy entre comillas, de Canadá, se tuvo que distanciar mucho de Trump, a pesar de que antes estaba muy, muy a favor de Trump, porque ahora Estados Unidos se volvió muy agresivo con Canadá. O sea, ahí vamos a que este mundo iliberal, que históricamente viene de un deseo de ser más estable, va a ser mucho más inestable, porque todos tendrán una narrativa, una estrategia de mi país va primero. Y eso, no importa cuánto amigos te generen en un ambiente de campaña, cuando entran al poder, van a terminar enfrentándose. Pues Santi, entrando ya en la conclusión de esta muy interesante conversación donde hemos divagado un poco, ¿no? Tenemos aquí un par de puntos a tratar, pero al final nuestra conversación nos ha llevado a cada esquina del mundo porque, repito, esto es una tendencia que se ve reflejada en cada rincón del mundo y los sistemas democráticos están dando pasos para atrás en cada parte del planeta. Y bueno, 2025 definitivamente va a ser un año crucial. La democracia se encuentra en este punto de inflexión y los ciudadanos van a tener al final siempre la última palabra. Y te pregunto a ti, Santi, un poco, ¿cómo lo ves? ¿Tienes una perspectiva positiva? Al final trabajas en este tema. Creo que tenemos que tener una cierta visión positiva, pero no lo sé. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que mis colegas no me van a dejar tener una percepción negativa. Creo que se trata de tener una conclusión positiva, ¿verdad? Y yo uso esta crisis para un momento de reflexión, ¿verdad? Me parece un momento en el que yo mismo reflexiono sobre mi trabajo como alguien que trabaja en un ambiente de pro-democracia, en qué fue en lo que fallamos. Y de verdad puedo pensar en que tenemos un sistema político que simplemente no está más apto para tratar con problemas modernos y complejos. Entonces tal vez tenemos que de verdad volver a pensar cómo es que podemos tratar estos problemas. Tenemos que adaptar nuestro sistema a esta nueva era y tenemos un pueblo cada vez más frustrado, cada vez más informado, capaz muy informado, y yo te diría cada vez más, obviamente cada vez más polarizado. Entonces, que cada vez quiere más participar, para desde mi punto de vista. Un pueblo que se expresa mucho por redes sociales. Cada vez tenemos más movimiento de protestas. O sea, de verdad tenemos que adaptarnos a estas nuevas tendencias. La gente vota menos. En los últimos 30 años tenemos una tendencia muy, muy negativa en cuanto al voto. En los últimos años se mejoró un poquito. Tenemos los partidos políticos que ya no tienen el mismo poder que antes. Las tasas de membresía en Europa y en América han bajado completamente. Entonces tenemos que crear nueva manera de que el pueblo participe y de que el pueblo se exprese y trate un poquito de aliviar esa frustración. Mira, yo para concluir pensaría un poco más en una reflexión que he tenido últimamente hablando de estos temas en grupos de WhatsApp que no me han llevado a nada, nada más me frustran más, que es válido tener opiniones distintas, o sea, obviamente imposible resolver los complejos problemas que enfrenta el mundo en una discusión sencilla, en una discusión en línea o con gente con una taza de café o con una cerveza en un bar, pero creo que lo que hay que siempre hacer es respetar las opiniones y decir la opinión que tú tienes con el respeto y pues siempre tratando de encontrar un consenso, ¿no? O sea, esa percepción de la política fútbol, ¿no? De no solamente es ganar, sino es aplastar a mi rival, lo único que va a causar es que tu oponente ideológico o político de cualquier tipo se radicalice o tenga una frustración del doble para darte de vuelta ese cuchillazo, ¿no? Entonces, entiendo que inclusive muchos oyentes no estarán de acuerdo con muchas de las cosas que estamos comentando tú y yo aquí, y es válido, es completamente válido, pero me gustaría escuchar argumentos con sus respectivos facts y presentados de una manera respetuosa y al grano, ¿no? Porque al final, dentro de una conversación, dos perspectivas se presentan y creces, ¿no? Yo lo hablo mucho con mi abuelo y yo claramente no opinamos igualmente en muchas cosas y me ha costado mucho hablar con él últimamente, pero entiendo que al final pensamos distinto y es una manera de poner las dos perspectivas en la mesa y tratar de encontrar algo en común, porque si no, no hay manera, no vas a matar a tu oponente no te va a matar a ti ni a tu idea, entonces hay que tratar de encontrar una manera en medio, siempre y cuando respete ciertos paradigmas, ¿no? Porque luego hay opiniones radicales a nivel mata al prójimo, pues no, ¿no? Entonces, ese extremismo claramente no, pero siempre que se puede encontrar
un centro, hay que hacerlo. No veo ninguna otra manera. Pero Santi, yo experto en este tema no soy. O sea, no dejo de ser un joven profesional tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Yo te dejo una narrativa un poquito más big picture, ¿verdad? Un poquito más mirándolo, un poquito más desde lejos. Como humanidad y como sociedad pasamos por cosas peores, no sé si peores, pasamos por cosas muy malas. Tuvimos cambios radicales en tecnología y en método de comunicación a comienzos del siglo XX, y eventualmente salimos de esa y construimos un mundo nuevo. Ahora, el tema es, ¿qué va a ser eso que nos va a hacer reflexionar? ¿Cuál va a ser ese majón que fue la Segunda Guerra Mundial y que fue el nazismo, que de verdad nos va a hacer reflexionar y crear un mundo nuevo? Así que yo creo que a largo plazo estaremos en un momento otra vez pro-democrático. La pregunta es qué pasará en el corto y en mediano plazo. Sin duda, Santi. Ha sido una conversación muy compleja, muy llena de ejemplos, de ideas. Y me encanta este formato de notas al margen. Me gusta mucho porque te da espacio a reflexionar más allá de temas difíciles de tratar, ¿no? En nuestros episodios donde hablamos de un análisis concreto del conflicto en Ruanda y la República del Congo, pues son temas muy concretos y específicos, pero hablas de la democracia, hablas de la migración, hablas de la polarización. No puedes hablarlo de una manera tan cuadrada y cerrada porque esto se refleja en cada espectro y cada espacio de la sociedad. Y honestamente, Santi, no creo que haya un mejor tema para inaugurar este segmento, ni una mejor persona para hablar de ello que tú. Así que te agradezco un buen de esta conversación. Y hay que mencionar que lo estamos grabando aquí en vivo desde Bruselas, que también es un gran privilegio que siempre nos llamamos con nuestros oyentes de manera virtual. Así que también gozo mucho de tener muy buenos colegas aquí en Bruselas para debatir de eso. No, muchas gracias. Espero volver en cual tal vez un momento un poquito más positivo. Capaz me invites en 2, 3 años para hablar del renacimiento democrático. Probablemente no, pero mi trabajo es cuestión de ser optimista y de tener esa fe. Así que seguiremos trabajando en ello. Perfecto, pues oyentes, esto ha sido otro episodio de Wire Diplomacy. Esperamos que les haya gustado y encantados de escuchar sus opiniones, ver cómo ven esta erosión o no democrática. Así que bueno, aquí encantados de que nos escuchen, nos respondan en redes sociales, aquí mismo en Spotify, encantados de escucharles. Un saludo a todos y cuídense mucho.